Muy bien, buenos días. Acabamos de ver un vídeo que siempre se pone, a veces, a lo mejor no lo entendemos, qué sentido tiene un vídeo en medio de la música, pero nos recuerda este vídeo la razón por la que damos, la razón por la que la Iglesia pues da su ofrenda y contribuye a la construcción del reino de Dios y también contribuye a la propia edificación y a cubrir las necesidades que tenemos como comunidad, como familia, como iglesia. Así que es importante, que a veces pasa desapercibido, es importante que también adoramos al Señor a través de la ofrenda. Vamos a orar y vamos a entrar ya en la última parte de la serie Promesas. Hoy vamos a terminar, pero vamos a orar primero. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos también de adorarte a través del dinero, a través de la ofrenda, Señor. Es más que dinero, es un acto de fe también en el cual decimos que en ti confiamos, que tú eres proveedor, Señor, y que no dependemos del dinero, sino que dependemos de tu poder y de ti. Gracias, Señor, por esa oportunidad. Tú eres generoso con nosotros. Ayúdanos a cada uno a ser también generosos con tu obra y con tu reino. Gracias, Señor, por todos aquellos que están comprometidos con la ofrenda en la iglesia en Parque Este, Señor, y bendícelo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, estaba diciendo que ya terminamos la serie. Algunos me han preguntado, bueno, ¿vas a seguir después de Semana Santa con la serie? Pues no, ya lo vamos a dejar aquí. Ya el domingo que viene es Domingo de Ramos, parece mentira. Y el domingo siguiente ya es Domingo de Resurrección. Y vamos a iniciar una serie después de Semana Santa basada en el libro de Ageo, que va a dar continuidad a todo lo que vimos con el viento en contra, basado en el libro de Daniel. ¿Os acordáis del libro de Daniel, que fue muy interesante? Pues quedamos un poco ahí con la incógnita que pasa después. Y este es el capítulo siguiente. El libro de Ageo recoge el capítulo siguiente después de la liberación del pueblo de Israel, después de 70 años de exilio en Babilonia. Es muy interesante esa época de la historia de Israel. A esa época la llamamos los profetas menores, porque son varios profetas los que profetizan y enseñan al pueblo en ese tiempo, y vamos a ver uno de ellos, el libro de Ageo, el profeta Ageo. Muy bien, vamos a terminar, hemos hablado todo el tiempo acerca de las promesas de Dios, pero quería quedarme también con esta reflexión que todos hemos sentido en algún momento. Parece ser, sí, estamos hablando de promesas, pero parece que las promesas no llegan. Parece que las promesas no llegan. Y yo digo, depende de la perspectiva con la que evalúas esto. Si miras hacia adelante, pues parece que las promesas no llegan, pero si miras hacia atrás, ves que las promesas han llegado, que las promesas se han cumplido. ¿De acuerdo? Y es importante que pase un poco de tiempo, y de hecho cada uno de nosotros ahora mismo que estamos dudando de si alguna promesa está llegando o no está llegando a nuestra vida, si estás pensando en eso, dudando sobre eso, pues si miras hacia atrás verás que algunas promesas que también estabas esperando en el pasado ya se han cumplido. Y por lo tanto también eso es una garantía para seguir esperando aquellas que esperamos que se cumplan y que se van a cumplir en el futuro. Así que solo parece. Mira, hay un libro, el libro de Josué, ya se nos ha leído este pasaje, donde Josué hace esta observación. Dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Bien, ya Josué está mirando hacia atrás y comprueba que no ha faltado ninguna de las promesas que Dios había hecho a su pueblo, que toda esa palabra y toda esa promesa se ha cumplido. Así que depende de la perspectiva. Solo hay que esperar a que esas promesas de Dios lleguen y se cumplan. Por eso vamos a titular este último capítulo, Esperando las promesas. Esperando las promesas. Pero claro, una de las cosas que más nos cuesta a las personas, a los seres humanos y también a los cristianos, y que más duelen, es esperar. Creo que la mayoría de nosotros no tenemos esa cualidad de la paciencia. No tenemos esa capacidad de esperar en Dios y de esperar el tiempo de Dios para nuestra vida. Y cuando las promesas nos llegan, cuando las cosas no pasan, pues
Y encima, que es lo que vamos a ver en el contexto del texto de hoy, las cosas se complican todavía más, pues claro, nos venimos abajo. Nos venimos abajo, ¿no? Un trabajo que no viene, estás orando por eso, estás esperando eso. Dios ha prometido cubrir tus necesidades, pero no llega ese trabajo. Un amor tampoco que no llega. Estás orando por un compañero, por una compañera para tu vida y parece que esa persona no llega. Y también a veces las cosas se complican. Una cosa por la que estás orando mucho tiempo y está en la voluntad de Dios, es un buen deseo, es una buena oración, pero eso no pasa. No hay respuesta para esa oración. Un sueño que has tenido, un deseo, algo fantástico para el futuro, ¿de acuerdo? Pero no se cumple. Ese sueño que tú tienes, ese sueño no termina por cumplirse, no se hace realidad. Así que la Biblia nos enseña que hemos de aprender a esperar que se cumplan las promesas de Dios. Hemos de aprender a esperar. Y una de las lecciones es que igual de desesperados estábamos en el pasado cuando estábamos esperando ciertas promesas que ya son una realidad. Pero claro, esperar nos cuesta. ¿Y qué hacemos mientras que estamos esperando? ¿Qué podemos hacer mientras esas promesas nos llegan? ¿Qué podemos hacer? Pues esto es lo que vamos a ver en el pasaje de Hebreos, en el libro de Hebreos, que luego voy a mencionar el capítulo, ¿no? Una parte de los cristianos del libro de Hebreos, a los que escribe un autor que todavía no se sabe quién es, no se está seguro de quién es, pues a una parte de la iglesia o a una parte de los que escribe el autor de Hebreos les cuesta esperar. Y no solo no parecen recibir aquello que ellos anhelan, aquello que ellos están esperando, sino que ahora las cosas se complican por la persecución. La persecución fue algo que vino y que alcanzó al cristianismo por todos los sitios. ¿De acuerdo? El Imperio Romano dominaba todo el mundo conocido, por lo tanto la persecución se daba en todos los lugares. ¿De acuerdo? Y ahora, encima de que las promesas no llegan, ahora la cosa se complica. Y afectados por las dificultades, por la persecución, algunos dejan de congregarse. Por eso en Hebreos nos suena eso, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Esas dificultades, esas promesas que nos llegan, esa desilusión, ese esperar y esperar, lleva al abandono, lleva a dejar de reunirse, a dejar de congregarse. ¿De acuerdo? Otros llegan a abandonar la fe. Dejan de confiar en Dios, en su fidelidad para cumplir sus promesas. Y otros, como también era el caso en el libro de Hebreos, deciden volverse al judaísmo. Ellos habían vivido toda su vida en el judaísmo. ¿De acuerdo? Y ahora resulta que son cristianos y hay persecución. Oye, esto es una fe incómoda. Esta es una fe difícil. Estábamos mejor en la religión oficial, en la religión que no nos perseguía, etcétera, etcétera. Y entonces algunos de los cristianos a los que escribe el autor de Hebreos, pues están volviéndose a su religión anterior, en este caso al judaísmo. Y otros, mientras que ellos están haciendo eso, permanecían firmes y constantes en su fe y en sus puestos de servicio, a pesar de las dificultades que todos tenían. Es curioso, esto es así. Ante una situación así, algunos se enfrían y otros se mantienen firmes en su puesto, en su posición. Pues esto es lo que está haciendo el autor de Hebreos en el capítulo 6, versículo 1 al 20. Dice lo siguiente. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, hay una parte de la iglesia que se mantiene firme, que sirve, que sigue sirviendo a pesar de que las promesas no llegan, a pesar de la dificultad, pero hay otra parte de la iglesia que deja de congregarse, que deja de servir, que abandona la fe y que se vuelve a su fe primera, al judaísmo. Y entonces él se dirige aquí en este caso a los que se mantienen firmes y les dice, Dios no es injusto para olvidar el trabajo que habéis hecho y que estáis haciendo por amor a su nombre, sirviendo a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Amigo, esto del fin, hasta el fin, no es tan fácil. Cuando Pablo dice, he acabado la carrera, he guardado la fe, eso, amigo, cuando van pasando los años te das cuenta de esa realidad.
Eso de llegar hasta el fin, terminar la carrera, no quedarse a la mitad, no es fácil. Pero él dice que desea que cada uno de ellos, los que son fieles, los que no abandonan la fe, los que no se vuelven a su religión, los que dejan de congregarse, sigan mostrando la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿De acuerdo? Aquí de nuevo las promesas de Dios. Así que, ¿qué es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos? Pues yo creo que lo que está diciendo aquí es lo que podemos hacer mientras esperamos las promesas que nos llegan. ¿Qué podemos hacer mientras esperamos las promesas que nos llegan? A diferencia de aquellos que dejan de congregarse, que dejan de servir y que se vuelven a su fe primera. Entonces se dirige en este caso a ellos, a los que se mantienen firmes. Y lo que les dice es que no deben olvidar que Dios no se olvida de nosotros. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Así que lo primero que tenemos que hacer es no olvidar que Dios no te ha olvidado. Mirad, cuando tenemos que esperar, yo creo que a todos nos pasa, cuando vamos al médico, ¿de acuerdo? Hemos hecho la cita y nos sentamos allí y vemos que todo el mundo va pasando, que el siguiente, y tu nombre no sale, tu nombre no llega, ¿qué es lo que te hace? ¿Qué es lo que hace? Te levantas y te dice, oiga, estoy en la lista, parece que alguien se ha olvidado de mí, ¿no? Siempre que tenemos que esperar, pensamos que alguien se ha olvidado de nosotros, sea en el médico, sea en una gestión que hemos estado haciendo, cuando nos llega nuestro turno, ¿de acuerdo? Así que la primera reacción, y también en el ámbito de la vida cristiana, cuando la promesa nos llega, dice, Señor, te has olvidado de mí. Mira a ver si estoy en la lista, a ver si esas oraciones, ese sueño, ese anhelo que está ahí, pues se cumple. Parece que te has olvidado de mí. Y también, como digo, nos pasa a nosotros, no solamente en el médico. El olvido a veces puede ser injusto. Cuando nos olvidamos del bien que otros nos han hecho, eso es injusto. Por eso dice, porque Dios no es injusto. O sea, Dios sería injusto si hubiese a ese grupo de gente que no cede, que no se rinde, que se mantiene firme en su puesto. Sería injusto si se olvidase de lo que esa gente está haciendo. Por lo tanto, hay un punto de injusticia en el olvido. Cuando somos desagradecidos, cuando no agradecemos lo que se hace por nosotros, hay un punto de injusticia en el olvido, pero no en el olvido de Dios. Dios no es injusto, no es injusto para olvidar, que Dios no olvida el trabajo de lo que estáis haciendo, de los que han servido y siguen sirviendo hoy. Así que seguir adelante, servir, congregarse, seguir estando juntos, cuando otros no lo hacen, es difícil, no es fácil. Seguir firme en tu fe cuando otros abandonan, cuando otros vuelven atrás. Pero la recomendación del que escribe a estos hermanos es que no olvidéis que Dios no se ha olvidado de vosotros. Así que esa promesa que nos llega, esa oración que no se cumple, que no se responde, que te puede hacer pensar que Dios se ha olvidado de ti, pues la primera cosa que tenemos que hacer mientras esperamos es no olvidar que Dios no se olvida de nosotros. En segundo lugar, la segunda cosa que tenemos que hacer es seguir haciendo lo correcto. Seguir haciendo lo correcto. Las circunstancias no deben cambiar lo que debemos hacer. Seguir haciendo lo correcto. Cuando dice, habiendo servido a los santos, se habla de una trayectoria del pasado, y sirviéndoles aún. O sea, habéis hecho lo correcto cuando no había persecución, cuando no había dificultad, y habéis hecho lo correcto cuando hay persecución, cuando hay dificultad, cuando parece que Dios se ha olvidado de nosotros. Así que uno de los elementos que afectan al servicio cristiano son las dificultades y las pruebas. O sea, si ya servir en sí mismo es difícil, requiere un compromiso, cuando hay dificultades por medio, cuando se hace en un contexto de prueba, de dificultad, todavía es peor. Así que, habiendo
Aunque otros dejen de hacerlo, en esas circunstancias, Dios no va a olvidar el servicio de los que, habiendo servido, lo siguen haciendo en el presente y en el futuro. Así que la segunda cosa que podemos hacer mientras esperamos las promesas de Dios que lleguen es seguir haciendo lo correcto. ¿Por qué una circunstancia va a cambiar mi compromiso? ¿Por qué una circunstancia va a romper, ¿me entendéis?, mi servicio? Es cuando más falta hace. Que cada uno de nosotros estemos ahí. Tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos llama a hacer, sea cual sea la dificultad, las acciones que Dios nos ha pedido hacer. Y ahí vamos a encontrar las promesas. Ahí vamos a encontrar las promesas. Las promesas van a venir a nuestro encuentro mientras seguimos haciendo lo correcto. Cuando no hacemos lo correcto, algunas de las promesas de Dios no se encontrarán con nosotros. Sirviendo a los santos y sirviéndoles aún, seguir haciendo lo correcto a pesar de la adversidad. En tercer lugar, dice aquí el autor que debemos demostrar la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que en la dificultad, cuando las promesas no llegan, bajamos el ritmo, bajamos el compromiso, reducimos el servicio y la disposición y el interés del principio se va poco a poco apagando. Por eso dice, deseamos que tengáis la misma disposición que tuvisteis en otro tiempo, en el principio, desde el principio hasta el fin. Que cada uno de vosotros, y se dirige a los que están sirviendo, sigan mostrando, a pesar de la dificultad, la misma solicitud que han tenido en el pasado. Mira, ¿qué es solicitud? Es tener ánimo pronto, es tener una disposición positiva, es una resolución firme en un trabajo, en un pensamiento o en una acción. O sea, una persona aquí que es solícita es una persona que demuestra disposición, resolución, disposición firme en su manera de pensar, en lo que ha creído, porque las circunstancias no van a alterar aquello que ha creído, o una acción que estaba realizando. Eso es solicitud. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos? Dice, mostrar la misma solicitud. Esto quiere decir que la solicitud se ve. Tú puedes ver la solicitud, ¿no? O sea, cuando se cae una silla y hay que levantarla, tú puedes ver quién la levanta, ¿no? La solicitud se muestra, se ve, se puede ver. Y es algo que hay que seguir mostrando, que la gente pueda ver esa solicitud que mantuviste en el principio hasta el fin. ¿En qué tengo que manifestar esa disposición? En servir. ¿En servir a quién? A los santos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Así que él está pensando en aquellos también que ante las dificultades han dejado de congregarse y han dejado de servir. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 6, versículo 1 al 8, que está un poquito antes de ese pasaje. Porque la primera parte de este capítulo se dirige a aquellos que dejan de seguir adelante, que han abandonado su solicitud, para después dirigirse a los que están sirviendo, el texto que hemos leído ahora, ¿no? Antes. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Está hablando de principios fundamentales de la fe cristiana, que son importantes. Esto haremos, si Dios quiere que sigamos enseñándolo, lo vamos a seguir enseñando. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y no gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa,
a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Aquí hay una advertencia muy seria hacia aquellos que han abandonado su solicitud, su disposición, su fe, su compromiso, su servicio al Señor, a la Iglesia. Aquellos que no van adelante, sino que se vuelven atrás. Vamos adelante a la perfección. Aquellos que no se congregan, aquellos que se estancan, aquellos que son inmaduros, que todavía les cuesta superar lo básico, lo fundamental. ¿Hasta cuándo estaremos hablando de este tema? Cuando llevas tanto tiempo ya en la iglesia. Es una persona no madura, que no da fruto. Claro, y aquí puede parecer a aquellos que creen que la salvación se puede perder, pues que estos pierden la salvación. Aquellos que dicen, no, la salvación se pierde. ¿No ves el texto de Hebreo? Es imposible que aquellos que han gustado la cruz, la salvación, el Espíritu Santo, que Dios ha hecho tanto por ellos y que ellos hagan eso, pues estos al final son reprobados, ¿no? Aquí no creemos en la pérdida de la salvación. Lo que sí creemos es que perdemos todo. Perdemos las bendiciones, el gozo, la posibilidad de servir, de hacer bien a otro, ¿me entendéis? Es una vida miserable. Es vivir, estancarse en una situación miserable. Así que, como digo, no creemos en la pérdida de la salvación, porque hay otros muchos textos que afirman esto, pero sí creemos en la pérdida de bendición para aquellos que dejan de congregarse, para aquellos que dejan de servir, para aquellos que no se mantienen en sus puestos, que no siguen esperando que se cumplan las promesas de Dios. Así que fluctúan, que abandonan cuando las circunstancias no son favorables y parece que esa respuesta a la oración no llega. Por eso dice en Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25, mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Veis? Fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por lo tanto, la firmeza y la solicitud es lo contrario de la fluctuación. Una cosa que fluctúa mucho es el tiempo. Y también otra cosa que puede fluctuar mucho es el estado de ánimo. O sea, te levantas por la mañana y te comes el mundo y a la hora de la siesta estás que te quieres morir. Entonces, la fluctuación es aquello de tener un doble ánimo que dice Santiago, ¿no? O sea, la fluctuación es, hoy me como el mundo, mañana estoy por los suelos, etcétera. Es todo lo contrario de la solicitud y de la firmeza. Por eso dice aquí, mantengámonos firmes sin fluctuar, que sería lo contrario de mantenerse firme. Por lo tanto, la recomendación es que tenemos que mostrar la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿Esto qué quiere decir esto? Para plena certeza de la esperanza. ¿Cómo demuestras tú la esperanza? Pues con la firmeza. O sea, las personas que dejan no están mostrando ninguna esperanza. O sea, dice, la solicitud, la firmeza, son las que muestran que esa persona tiene esperanza. La esperanza no es, yo tengo mucha esperanza. No, vamos a ver. La firmeza es la fe. Atravesar la tormenta y mantenerte firme, sirviendo a los santos y habiendo servido y sirviéndoles aún en medio de la dificultad, eso demuestra que tú eres uno de los que tienen esperanza. Porque la esperanza se sustenta en la fe y también en la solicitud. Así que cuando falla la esperanza, nos quedamos a mitad del camino de las promesas de Dios. Perdemos la firmeza y la solicitud y nos hacemos perezosos. Dicen, no os hagáis perezosos en las cosas del Señor. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Dios le prometió un hijo, lo vamos a ver luego. Le prometió un hijo y como parece que aquello no llega, ¿qué es lo que hace Abraham? Pues yo lo voy a hacer por mi cuenta. Dejó, en un sentido, esa fe
¿no? Y se dirigió en otra dirección. Ya que Dios no provee a través de mi mujer, a ver si va a ser a través de la criada. Y ya montó un problema para toda la eternidad. Entonces, eso pasa. Cuando se pierde la fe y la firmeza, pues viene la pereza y se apaga la esperanza. Demuestra que realmente no seguimos esperando. Pero en cuanto a vosotros, hay un cambio entre unos y otros. Por eso dice en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a salvación, aunque hablemos así. O sea, aquí está siendo muy, muy fuerte el autor, ¿no? Pero sabe que hay un remanente siempre fiel, que se mantiene firme ahí, pero sabe que hay otra parte que no. Y por lo tanto también se dirige a aquellos que han mantenido la fe. Por lo tanto, tenemos que, en tercer lugar, ¿qué hacemos mientras esperamos? En primer lugar, le hemos dicho no olvidar, que Dios no se olvide de nosotros. En segundo lugar, seguir haciendo lo correcto. En tercer lugar, mostrar la misma solicitud y disposición que hemos demostrado siempre. Y en cuarto lugar, y ya último lugar, esperar que las promesas se cumplan. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Me gusta aquí la última palabra, la última parte de la frase, ¿qué son las promesas? Una herencia. Bien, decía alguien que no hay cosa tan segura como la muerte y como los impuestos, eso seguro. Pero también las herencias. O sea, vamos a ver, yo sé, cada uno de los que estamos aquí probablemente tengamos una herencia por muy pequeña que sea, a lo mejor otros no. Pero las herencias son una promesa, podríamos decir, para el futuro. Viene después, no hagas como el hijo pródigo que quiera la herencia ya. La promesa, la herencia viene cuando se muere la persona que te va a dejar lo que te va a dejar. Por lo tanto, está en el futuro. Es una herencia. Y es seguro que vendrá, pero no hay que anticiparse. Vendrá a su tiempo. Pero claro, también podría decir, pues mira, a mí, ni tengo nadie que me deje nada, ni tengo un tío en América, yo no tengo ninguna herencia que cobrar. ¿No? También podemos pensar, pero aquí se trata de la herencia de Dios. Aquí sí, hay seguridad y hay certeza. Entonces las promesas de Dios, a diferencia de las humanas, que puede o no tengas herencia, vendrán a su tiempo y son seguras, porque no son las herencias de tus padres, de algún familiar, sino es la herencia de Dios, lo que Dios ha destinado para ti. Por lo tanto, hay que seguir esperando para que llegue el momento de la herencia. Dice aquí, esperando las promesas. Por lo tanto, las promesas como herencia de Dios para nosotros que llegarán a su tiempo. En segundo lugar, dice que tenemos que imitar a aquellos que esperaron como nosotros, que tuvieron que esperar. Imitar a aquellos que, por la fe y la paciencia, heredaron las promesas. Mira, la Biblia está llena de personajes, prácticamente todos los personajes de la Escritura tuvieron que esperar que ciertas cosas se cumplieran. Se iban cumpliendo algunas cosas, pero otras quedaban por cumplirse, ¿no? Y esto es así. Dios, una de las cosas que creo que Dios empieza a trabajar en nosotros cuando venimos a Él, cuando nos convertimos, es hacernos pacientes. Porque la impaciencia muchas veces ha generado ciertos problemas en nuestra vida. Hemos tomado malas decisiones, hemos pagado las consecuencias. Y una de las cosas que yo creo que Dios trabaja primero en nosotros es esperar en Dios. Ahora confiamos en alguien y ese alguien tiene que hacer su obra en nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, la paciencia es una cualidad necesaria que Dios trabaja en nosotros. Y habla de una ilustración, pone una ilustración de lo que está diciendo, ¿no? Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, capítulo 6, versículo 13, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham dice que alcanzó la promesa. Mira, Abraham tardó 25 años para recibir la promesa de su hijo Isaac con Sara. 25 años. Moisés estuvo 40 años en el desierto esperando en que Dios le capacitase, le cambiase como persona.
para poder hacer la tarea que Dios le tenía reservada para hacer. David es un hombre que fue, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios, fue ungido como rey de Israel, pero no se sentó en el trono de Israel al otro día. Había oposición y tuvo que esperar muchos años. José fue mandado a la cárcel por algo que no había hecho, por una injusticia. Estuvo un tiempo en la cárcel, luego entraron los servidores de Faraón y le dijo al final a uno de ellos un tema de sueños, le averiguó algunos sueños, dijo, mira, acuérdate de mí. Cuando salgas de prisión, dile por favor a Faraón que estoy aquí, ¿sabéis cuánto tiempo tardó este hombre en acordarse de José, que estaba allí el pobre en la cárcel? 2 años y medio. O sea, el tiempo, la necesidad del tiempo para que Dios haga la obra que quiere hacer nosotros. Cuando José salió de la cárcel, se convirtió de ser un don nadie, un simple esclavo en la cárcel, a ser el número 2 de todo Egipto. O sea, después de Faraón, José llegó a ser la persona más importante de todo el imperio. Por lo tanto, cuando tienes que esperar y tenemos que esperar que las promesas de Dios se cumplan, no lo hace Dios para fastidiarnos, sino se está preparando para algo mejor. De verdad, algo mejor que está por llegar. Si son las promesas de los hombres, no hagamos caso porque no tienen esa intención, no es así, pero Dios no es injusto para olvidarse de lo que estamos haciendo, de quiénes somos, y Él está haciendo una obra en nosotros que va a cumplir a su tiempo. Quiere forjar un carácter, una fe, quiere que comprendas que dependes de Él, que le necesitas. Por muy buenas que sean las capacidades que tenga, todo será en vano si no actúas en el poder de Dios, como pasó con Moisés, ¿no? O sea, Moisés pensaba que su educación, su posición política iba a conseguir que el pueblo de Israel fuera liberado y Dios tuvo que enseñarle que no era así la manera en que lo iba a hacer. 40 años a cuidar ovejas en el desierto y después la siguiente etapa de su vida, pues 40 años liberando al pueblo. Y así que imitad a aquellos que han tenido que esperar como nosotros y teniendo fe y teniendo paciencia, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Todos los hombres, grandes hombres de la historia y de la historia de la Iglesia, fueron un ejemplo por su fe y por su paciencia, y gracias a eso heredaron la promesa. Y dice en el capítulo 10, versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros somos de los que no retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La lista de los que tuvieron que esperar, Hebreos 11. Al final dice el autor de Hebreos 11 que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Por la fe alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Así que, ya termino. ¿Tienes una promesa que estás esperando? ¿Llevas tiempo esperando que se cumpla alguna de las promesas de Dios para tu vida? Pues todos los personajes de la Biblia te entienden perfectamente. No eres el único. Todos los personajes de la Biblia te entienden perfectamente. Y nos ha enseñado hoy el autor de Hebreos que Dios no es injusto para olvidarse, no se ha olvidado de ti. Pero que la fe y la paciencia son clave para alcanzar las promesas de Dios para tu vida. Algunas promesas se cumplirán, otras no se cumplirán de inmediato, otras tardarán meses y años, pero creo que todos nosotros hemos podido experimentar esto muchísimas veces, y aunque algunas veces nos hubiera gustado recibir eso antes de lo que lo recibimos, luego cuando pasa el tiempo y hacemos como Josué, decimos, Señor, ok, perfecto, no podía ser mejor. Cuando ya ha pasado y miramos para atrás, vemos que Dios lo ha hecho bien. Así que sigue esperando esas promesas de Dios, porque Dios no se ha olvidado de ti, sigue haciendo lo correcto en los momentos difíciles, cuando otros abandonan. Sigue mostrando la misma solicitud de siempre. No vuelvas atrás, no seas perezoso, no dejes de servir. Imita los buenos ejemplos y con paciencia y con fe llegará el día en que disfrutarás la herencia
que Dios tiene preparada para ti. Y recibiremos su iglesia, las promesas que Dios tiene todavía reservadas para nosotros y que todavía no se han cumplido. Pues que el Señor nos fortalezca con su Espíritu y nos ayude a seguir firmes en la fe, imitando a aquellos personajes tan extraordinarios que por la fe y la paciencia heredaron todas esas promesas que nosotros ahora también disfrutamos. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque está llena de verdades, de ejemplos también, de instrucciones para qué hemos de hacer en los momentos en los que parece ser que las promesas nos llegan. Y te damos gracias, Señor, porque también encontramos aquí la solución, la manera en que tenemos que hacerlo y la manera en que tenemos que actuar. Y gracias, Señor, porque tus promesas son una herencia cierta, segura, para tus hijos, Señor, que están ahí esperando el momento en que podamos disfrutarlas, Señor. Te damos gracias por eso. Te pedimos por cada persona aquí que está anhelando algo y que todavía no lo está recibiendo, que puedan seguir como hemos visto en esta mañana. Y también te pedimos por aquellas personas que todavía no te conocen, que puedan también descubrir todo lo que les espera, todo lo que tú tienes reservado para cada uno de ellos, si se acercan a ti. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y el Señor es paciente. Vamos a ponernos de pie. El Señor es paciente y menos mal que lo es, ¿verdad?